el objetivo es principalmente mostrar las generalidades del tránsito aduanero, el cual desde la Subdirección de Operación Aduaneras somos los encargados de hacer los controles, el seguimiento a las operaciones y hacer precisamente las capacitaciones para que todo el personal esté enterado de los procesos aduaneros, de las condiciones, de la norma aplicable sobre las operaciones precisamente que ingresan al territorio colombiano bajo esta modalidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a nivel general del servicio y la modalidad de tránsito aduanero para Colombia? Que están amparados en la normatividad aduanera, que eso está entre los artículos 432 al 468, de lo cual vamos a abordar un poco de lo que se aplica en la norma y las generalidades principales. Y tenemos también una resolución que tenemos en cuenta que el decreto es el que nos dice hay que cumplir estas condiciones para hacer los tránsitos aduaneros. Y la resolución nos dice cómo debemos hacer eso. Es como cuando va a entrar a un conjunto residencial, voy a llegar allí, el decreto le dice a uno cómo llegar allá y la resolución dice aplíquelo específicamente, que tiene que pedir un permiso, que tiene que inscribirse, que tiene que cumplir con unas condiciones mínimas requeridas para poder hacer el ingreso a ese lugar. Entonces, eso mismo nos dice la normatividad aduanera respecto a las operaciones de tránsito aduanero. ¿Qué más debemos tener en cuenta a nivel general? Que para poder llegar a Colombia con unas operaciones de tránsito, no necesariamente es simplemente decir voy para allá. Debo cumplir con unos requisitos previos. Dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tenemos unas condiciones que se especifican y hay que cumplir un requisito previo que es informar que pretendo llegar a Colombia con una operación de tránsito aduanero. Entonces, bajo esa condición, hay unas formalidades que se llaman las formalidades de arribo de mercancías a Colombia. Entonces, bajo esa condición, lo que debo cumplir yo primero es informar que quiero llegar acá a Colombia. Entonces, ¿qué hago yo en esa formalidad a nivel general? Que eso está también dentro de nuestro decreto 1175. Entonces, informo que esto es documentar la carga, esto es para ambientarnos antes de llegar al fuerte del tema de tránsito aduanero. Entonces, lo primero que hago yo es informar que voy a llegar a Colombia con esa mercancía sobre la cual voy a aplicar una de las modalidades de tránsito aduanero. Informo, documento la condición de que vengo, ejemplo, de Panamá y voy a entrar a Colombia con esta mercancía en la condición de tránsito aduanero. Cumplo con esa condición de documentarla. Otra condición es manifestar. ¿A qué se refiere manifestar? Que dentro de un barco o dentro de un avión yo puedo traer muchas cargas, incluyendo estas que vienen en las formalidades de tránsito aduanero. Entonces, bajo esa condición, yo lo que hago es indicar precisamente que dentro de ese medio de transporte tengo, dentro de ese avión, dentro de ese barco, tengo muchos documentos de transporte que vienen en esta condición de tránsito aduanero. Todo esto se cumple antes de que la carga llegue a Colombia. Entonces, para los denominados transportadores, o sea, los dueños de los buques o los dueños de los barcos, ellos lo que hacen es informarle a la DIAN diciéndole, señores DIAN, vamos a llevar en el avión 001 o en el buque Pepito Pérez, voy a llevar unas mercancías sobre las cuales voy a hacer tránsito aduanero allá en Colombia. Entonces lo informan de acuerdo a lo que indica la norma, que dentro de ese barco vienen muchos documentos y que algunos de esos documentos de transporte van a cumplir con la formalidad de tránsito aduanero. Cuando la carga, el medio de transporte, el avión o el barco, o en su defecto puede ser también ser por la parte terrestre, el camión que viene de Ipiales, que va a cruzar por el puente Rumichaca hacia Colombia, ya están llegando, entonces se formaliza el denominado aviso de llegada. Entonces, ahí es cuando efectivamente estos distintos transportadores, sean aéreos, marítimos o terrestres, van a confirmar que el medio de transporte ya está aquí. Y pues la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, comienza a hacer sus verificaciones y sus controles
que están eh, condicionados bajo la norma actual. Cuando ya esta mercancía de que vienen estos medios de transporte está oficialmente dentro de Colombia, en este caso paso de frontera terrestre o aquí en el aeropuerto del Dorado o allá en Cartagena dentro de alguno de los puertos, por citar ejemplos, el transportador junto con el apoyo de toda la parte logística que son los puertos, los aeropuertos o en la parte terrestre en los cruces de frontera, hacen el denominado descargue, que es informar el descargue, que es, ¿en qué consiste esto? Que es formalizar y indicar que efectivamente lo que habían anunciado que iba a llegar, llegó. Ejemplo, yo había podido decir que traigo un documento de transporte que indica que traigo computadores. Entonces, cuando se informa este descargue, le confirman a la autoridad aduanera estos transportadores diciendo, señores Dian, efectivamente habíamos dicho que van a llegar computadores y les confirmamos que llegaron computadores. Entonces, este paso es precisamente para que se pueda continuar con lo que vamos a abordar a continuación, que es poder presentar las operaciones de tránsito. Entonces, este es el flujo, a grosso modo, de lo que se debe cumplir previo para poder abordar las operaciones de tránsito, que es lo que vamos a mirar el fuerte, pero pues quería ambientarlos precisamente para que tengamos en cuenta que hay que cumplir con unos procesos previos de formalidades de las operaciones de tránsito para que puedan ser legalmente presentadas ante la autoridad aduanera y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Entonces, una vez cumplido esto, que esto es el módulo de carga, en la DIAN tenemos a nivel aduanero, tenemos dos módulos enormes, un módulo que se llama el módulo de arribo de mercancías al territorio aduanero nacional, que es el de Muisca Carga, y tenemos otra parte amparada en la norma también, que es el módulo de tránsito aduanero, que también se surge por este módulo de Muisca, pero son módulos dependientes. Primero debo cumplir con las formalidades de arribo de mercancías a Colombia y después hago precisamente lo que vamos a abordar, que es la presentación de las operaciones de tránsito aduanero. Y allí pues les vamos a explicar a detalle cómo funciona esta parte de las principales generalidades del módulo de tránsito aduanero y teniendo en cuenta que hay algunas excepciones y unas condiciones específicas para que las podamos ir teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es en fondo el tránsito aduanero? Ya cumplida la formalidad, entonces, resumen súper corto, vengo de ejemplo de Panamá, el barco llegó a Cartagena y descargó la mercancía en Cartagena. Allí es donde empieza el proceso, obviamente informado previamente a la llegada de ese barco o de ese medio de transporte acá a Colombia. Entonces, ¿qué hace el tránsito aduanero? Pues el tránsito aduanero es una modalidad que me permite movilizar las mercancías entre distintas jurisdicciones aduaneras. ¿Qué traduce la jurisdicción aduanera? Ejemplo tácito. Entré con una mercancía por Cartagena, la descargué allá en el puerto de Cartagena, pero yo como importador quiero que mi mercancía me la entreguen en Bogotá. Entonces, esa movilización entre Cartagena y Bogotá es lo denominado tránsito aduanero, que el trasfondo del tránsito aduanero es poder movilizar mercancías entre distintas aduanas dentro de Colombia o el otro que es movilizar mercancías que pasan por Colombia, pero no se quedan aquí en Colombia. Ejemplo, en la misma condición. Llegué de Panamá, descargué en Cartagena, pero de Cartagena yo voy a reenviar esa mercancía hacia Argentina. Entonces Colombia funge como un lugar de paso durante un tiempo ocasional y la mercancía continúa hacia un tercer país. Entonces el tránsito aduanero puede fungir bajo esa condición, que yo puedo traer mercancías para movilizarlas dentro de Colombia o puedo traer mercancías que las voy a movilizar hacia otro país. Y como ustedes saben, geográficamente Colombia es un lugar estratégico para movilizar mercancías hacia Centro y Suramérica. Entonces, bajo esa condición es lo que la norma le da cobertura a lo que es la funcionalidad del tránsito aduanero. Basado en esta condición, el tránsito aduanero nos sirve para suspender los términos. Dentro del decreto aduanero vigente, el 1165 de 2019, cuando una persona va a movilizar mercancías en tránsito aduanero, la DIAN le da unos términos específicos
precisamente para que se pueda traer esa carga del ejemplo que estábamos citando de Cartagena a Bogotá. La norma normalmente le dice usted tiene 5 días para nacionalizar. Entonces, cuando yo pretendo mover esa mercancía desde Cartagena hacia Bogotá, no voy a lograrlo dentro de esos 5 días. Entonces, normativamente y en la función del tránsito aduanero, lo que le otorga la DIAN en la modalidad de tránsito aduanero es que le suspende esos términos, es decir, no le cuenta esos términos mientras se hace el traslado desde Cartagena hacia Bogotá. Entonces, si yo me demoré 10 días en llegar de Cartagena a Bogotá, esos términos están suspendidos y cuando ya termine mi operación aquí en Bogotá, se reanudan esos términos y el importador puede continuar con sus procesos de nacionalización, de cumplir con la condición de pagar impuestos y tributos correspondientes sobre esa mercancía que está llegando al territorio aduanero nacional. Entonces, bajo esa condición es que se aplica esta suspensión de términos precisamente para dar cobertura a estas condiciones logísticas que pueden suscitar, porque yo puedo irme por un camino feliz que traslado mi mercancía desde Cartagena a Bogotá y no tuve ninguna novedad, pero podemos tener condiciones que hubo un derrumbe, hubo problemas que cerraron las vías y entonces me impiden que esa carga se pueda movilizar desde Cartagena hasta aquí a Bogotá. Los tránsitos aduaneros también los puedo movilizar no solo vía terrestre, sino que se pueden movilizar vía terrestre, vía aérea o vía marítima, de acuerdo a las necesidades del dueño de la mercancía. Entonces, dependiendo de eso, hay distintos términos de suspensión para las operaciones según corresponda. ¿Qué más vamos a tener en cuenta de esto? Que la modalidad de tránsito aduanero precisamente le da cobertura a que un importador pueda hacer la movilización de las mercancías dentro de Colombia hacia distintos sitios. Tenemos distintas modalidades, que tenemos modalidades de importación, modalidades de exportación y esta modalidad que es la de tránsito aduanero. Entonces, dependiendo de la modalidad que el usuario se quiera, el importador se quiera acoger, entonces precisamente le da la condición de trasladar las mercancías. Entonces, si yo como importador me acojo a la modalidad de tránsito aduanero, pues estoy indicándole a la autoridad aduanera que voy a requerir de un traslado de la mercancía y de unos términos específicos para hacer el traslado de estas mercancías. ¿Qué más podemos tener en cuenta allí? Que basado en esta condición, que la autoridad aduanera le da un beneficio al usuario para poder trasladar las mercancías a los sitios donde los requiere, puede ser en su depósito, pues el importador no necesariamente siempre está dentro de el lugar donde llega la mercancía. Ejemplo, un avión que llegó a Estados Unidos y descarga aquí en Bogotá. El usuario no necesariamente tiene sus bodegas o sus instalaciones aquí en Bogotá. Puede ser que tenga las instalaciones en otro lugar. Entonces, basado en esa condición, se le puede hacer el traslado, que es lo que nos da precisamente la condición del tránsito aduanero. Sin embargo, al hacer este traslado, se hace la eh, verificación y control de estas condiciones. Entonces, basado en esto, lo que sucede es que la DIAN expide unas normas específicas y con esto lo que se logra es precisamente que se garantice tanto para el usuario, el importador, y para la autoridad aduanera que se cumplan con unas condiciones específicas y se garantiza la seguridad de la operación. Entonces, por esto se hace el control el traslado de las mercancías que pasan por Colombia o se quedan dentro de Colombia según corresponda. Entonces, como les decía, para esto se hace una verificación de cumplimiento de requisitos, que tengan unas condiciones mínimas requeridas para generar precisamente el traslado de las mercancías dentro del territorio aduanero nacional. Entonces, ejemplo, cito algunas de las condiciones que se deben cumplir para la modalidad de tránsito aduanero a nivel general. Uno es que si el tránsito va a quedarse dentro de Colombia, entonces que esté inscrito como importador, que las empresas transportadoras estén autorizadas ante la DIAN, que se cumpla con unos términos denominados garantías, que esta garantía es precisamente
como su nombre lo indica, para garantizar que se haga el proceso de pago de tributos en caso de que haya una pérdida, un accidente, robos de las mercancías, etcétera. Entonces, estas garantías hacen referencia a eso precisamente para contar con la condición de que la mercancía se blinde tanto para el usuario como para la autoridad aduanera. También se hace eh, muy evidente la necesidad de que cuando yo envío, ejemplo, el que estábamos citando, que la mercancía viene desde Cartagena hacia Bogotá, llegó de Panamá, se descargó en Cartagena y de Cartagena vamos a trasladar a Bogotá. Entonces, bajo esa condición, lo que se indica es que se va a informar. Entonces, Cartagena le informa a través de los distintos medios que tenemos, entre ellos los servicios informáticos, indicándole hay una mercancía que está saliendo de Cartagena, del importador Pricemar, etcétera, que sale de Cartagena y se va a entregar en Bogotá. Entonces, tenemos este intercambio de información precisamente para garantizar el seguimiento y el control de esta operación hasta la aduana donde se entregue y se finaliza el proceso. Esta misma condición sucede exactamente igual para las operaciones que pasan por Colombia. Entonces puede pasar que se descargó esta mercancía en Cartagena, pero esa carga la van a entregar en Quito, allá en Ecuador. Entonces, en el momento de que pase por el puente Rumichaca, el paso de frontera allá en Ipiales, entonces en ese momento la aduana informa diciendo, usted me informó desde Cartagena que venía una mercancía que iba a pasar por acá. Yo como autoridad de paso de Ipiales informo que la mercancía efectivamente pasó. Entonces, bajo esa condición, lo que se hace es generar el control y el seguimiento, tanto del momento de donde sale la operación de tránsito hasta el momento donde finaliza. Y todo esto, pues actualmente lo hacemos a través de los distintos servicios informáticos que tenemos dispuestos, haciendo precisamente aplicación a la normatividad aduanera que tenemos vigente para el cumplimiento de las operaciones. Dentro de todo este cúmulo que tenemos de tránsito aduanero, hay unas modalidades que ya se las había estado enunciando muy por encima, pero aquí vamos a profundizarlas. Entonces, dentro del gran, como el papá, el grupo que es el papá, que es denominado tránsito aduanero, tenemos unos hijitos que son los denominados, este primero que tenemos acá que se llama tránsito aduanero nacional. ¿Para qué sirve este señor tránsito aduanero nacional? Un importador llegó a Cartagena con su mercancía y cuando la descargó allá pudo hacer una negociación, eh, decide, voy a llevarme la mercancía hacia Bogotá. Cuando decide tomar esa condición, se acoge a este régimen denominado tránsito aduanero nacional, que es trasladar la mercancía, citemos el ejemplo, desde aduanas de Cartagena aquí a un depósito público. Para que nos ambientemos, allí tenemos, dentro de la norma aduanera, tenemos varios, varios tipos de depósitos que reciben mercancías denominados eh, públicos, privados y otros tipos de depósitos o zonas especiales que son las zonas francas. Entonces, los distintos importadores pueden llevar sus mercancías a los depósitos públicos, a los depósitos privados o a estas zonas denominadas zonas francas. Bajo esta condición, este señor denominado tránsito aduanero nacional, yo puedo generarlo cuando descargue la mercancía ya. Destino depósito, destino zona franca o destino depósito público. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Eh, que dependiendo del tipo de operación, debe cumplir unas condiciones y requisitos mínimos, dependiendo de cada operación, que eso lo podemos ver ya detalladamente en el decreto aduanero, dentro de los artículos que citamos al inicio de la presentación. Cuando decidimos tomar la segundo tipo de modalidad, que es denominada continuación de viaje, cuando hacemos uso de esta modalidad,
Esta em, viene condicionada por normas internacionales. La norma internacional que nos condiciona este tipo de modalidad es la denominada Decisión de la Comunidad Andina número 617. Esta modalidad me dice que debo haber pactado la operación desde la aduana de partida. Explico. Yo traigo una mercancía desde España. Quiero traer esta mercancía que venga desde España, se descargue en Cartagena, pero que me la entreguen aquí en Bogotá. Entonces, bajo esta condición, yo lo que estoy diciendo en esta condición de continuación de viaje es que voy a em, acogerme a esta decisión 617 y esta decisión 617 está diciendo eso exactamente. Si usted pretende generar continuaciones de viaje, usted debe haber informado desde el momento que hizo su negociación comercial en el exterior que va a hacer uso de esta continuación de viaje. Caso distinto al que estábamos mirando de la modalidad anterior, que el tránsito aduanero. Ese sí lo puedo negociar apenas llegue yo aquí a Colombia, mientras que la continuación de viaje debe haber sido negociado en términos coloquiales desde el país de origen donde se hizo la compra de la mercancía. Entonces yo venía de España con esa mercancía. En el momento que subí la mercancía al barco en España, ya estaba informándole a la autoridad aduanera o en el documento de transporte diciendo: señores, yo voy a ir con esta mercancía en continuación de viaje. Entonces, esta es la diferenciación entre estos dos señores. El tránsito nacional yo la puedo generar cuando llegue aquí a Colombia. La continuación de viaje no la puedo generar aquí cuando llegue. Tiene que haber sido previamente negociada y pactada desde el embarque, desde el país de embarque de donde viene la mercancía. ¿Cuál es el otro? Tránsito aduanero internacional. Es muy parecido al tránsito nacional, a la modalidad de tránsito nacional. La diferencia es que el tránsito aduanero internacional, la mercancía pasa por Colombia y va hacia un tercer país. El ejemplo que hemos citado, llegué desde Panamá, descargué en Cartagena y en Cartagena subo la mercancía en un camión, atravieso toda Colombia y salgo por el puente Rumichaca en Ipiales con destino hacia Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera. Entonces, este tránsito internacional lo que está citando es que pasa por Colombia la mercancía y no se queda aquí. Las dos modalidades anteriores, la mercancía entra por una aduana de Colombia y va a cualquiera de las otras aduanas interiores de Colombia. Entonces, esa es la diferenciación entre estos tres señores. Los dos primeros, la mercancía se queda en Colombia, y el tercero, que es el tránsito internacional, la mercancía pasa por Colombia y se va hacia un tercer país. Aquí valga la aclaración en el tránsito internacional, que el tránsito internacional puede eh, venir desde en modo aéreo o mm, terrestre o marítimo y pasar por Colombia y continuar hacia un tercer país. Eh, es exclusivamente terrestre, es decir, cuando yo informo que voy a hacer una operación de tránsito internacional, esta modalidad la condiciona a que la movilización es exclusivamente terrestre. Puede venir en un medio de transporte aéreo o marítimo desde el exterior, pero aquí la movilización dentro de Colombia para la entrega a su tercer país es exclusivamente terrestre. En pocas palabras, no hay un tránsito internacional aéreo. No existe, amparado ni en la resolución, perdón, la decisión 617, que es de la Comunidad Andina, ni en la normatividad aduanera colombiana. Entonces, esto se tipifica exclusivamente esto, que el tránsito internacional es de movilización terrestre. ¿Qué otra modalidad tenemos? Esta denominada cabotaje o cabotaje especial. ¿Qué traduce este señor? Es muy parecido al tránsito aduanero nacional. ¿Por qué? Porque movilizo mercancías dentro de aduanas de Colombia. Aduanas, ejemplo, Cartagena para moverlo a Buenaventura, Cartagena para moverlo a Bogotá, del aeropuerto del Dorado para mover la mercancía hacia el aeropuerto Río Negro en Medellín. Entonces, esta movilización es para mover mercancías. El primer ítem, que es cabotaje, por modo de transporte aéreo. Cito ejemplo, la mercancía viene desde Estados Unidos, se descargó
en el aeropuerto en Dorado en Bogotá y necesito entregarla en Medellín, en el aeropuerto de Río Negro. Entonces, esta condición de movilizarla desde Bogotá hacia eh, Medellín, ese transporte aéreo se denomina cabotaje. Estos transportadores que hacen la operación de cabotaje deben estar debidamente inscritos y autorizados por la autoridad aduanera. La segunda parte que dice cabotaje especial es lo mismo, movilizar mercancías que vienen del exterior, cito ejemplo de Estados Unidos, la descargo en Cartagena, pero necesito entregarla en Santa Marta. Entonces, esa movilización entre Santa Marta, perdón, entre Cartagena y Santa Marta para cabotaje especial se hace exclusivamente vía marítima. Esto en términos técnicos a nivel de la parte marítima se denomina aligeramiento de carga. ¿Qué traduce eso? Que la mercancía venía en estos buques que son súper enormes. Un buque que tiene capacidad de movilizar, ejemplo, 12.000 TEUs o 12.000 contenedores, para ser más explícito. Entonces, la mercancía viene de Panamá, el barco dice, yo solo puedo llegar a Cartagena porque a Santa Marta o el buque no entra allá a Santa Marta por otras condiciones que se denominan calado, que es la profundidad del puerto donde arriba la mercancía. Entonces dicen, no, aquí la profundidad del calado me da solamente para buques que del nivel del agua hacia abajo, ya sumergido bajo el agua, solamente tengo, yo qué sé, 3 metros o 5 metros. Y, ejemplo, el transportador dice, no, mi buque tiene de calado 7 metros, entonces no me da para llegar a Santa Marta. Entonces, este aligeramiento de carga consiste en eso. El buque, que es un buque enorme, por lo general, o repito, dependiendo de las condiciones de calado, el señor dice, yo por mi ruta llego a Cartagena y de ahí me voy para, ejemplo, Argentina. Entonces él llega a Cartagena y descarga su mercancía, deja la parte correspondiente ahí y resulta que de esos contenedores que yo dejé en Cartagena, unos van para Santa Marta. Entonces después viene un buque más pequeñito o que tenga las condiciones para cargar la mercancía. Entonces ese buque más pequeñito recoge la mercancía en Cartagena y se la lleva hacia Santa Marta. Este transporte entre Cartagena y Santa Marta es el denominado cabotaje especial, que es otra de las modalidades que tenemos determinadas allí dentro del régimen de tránsito aduanero. Y por último, dentro de los 5 modalidades que tenemos del régimen de tránsito, es el denominado transbordo. El transbordo es el hermanito gemelo del tránsito aduanero internacional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos modalidades? Como les indiqué, el tránsito internacional es exclusivamente terrestre, mientras que el transbordo puede ser o marítimo o aéreo. Entonces, para eso está hecho el transbordo, para esos dos modos de transporte, o marítimo o aéreo. Mientras que el tránsito internacional está hecho exclusivamente para transporte terrestre. ¿Cómo funciona el modo de la operación de transbordo? Citemos el mismo ejemplo. Viene un buque desde Panamá o viene desde España y se detuvo en Cartagena o se detuvo en Buenaventura. Citémoslo Buenaventura para centrarnos por Sudamérica. Vino de España, cruzó el canal de Panamá y descargó en Buenaventura. Resulta que ese buque termina su recorrido allí. El señor dice, yo ya de aquí no voy más para ningún lado. Mi recorrido comercial o lo que le llaman ellos rutas de atraque a nivel marítimo, el señor dice, no, yo llego hasta Buenaventura y ya de ahí me regreso. Se devuelve para, no sé, Estados Unidos, para cualquier otro lugar. Y resulta que dentro de ese buque venían mercancías y contenedores, etcétera, que van a ser entregados o sus dueños de mercancías están en Chile, están en Argentina, están en Perú, están en otros países de aquí hacia abajo en Sudamérica. Entonces, este transbordo consiste en eso. Llegó un buque, descargó la mercancía en Buenaventura, el señor se fue, después llega otro buque y recoge esa mercancía que está destinada a entregar en Argentina y se la lleva para allá. Entonces, ese proceso de que se descargue la mercancía aquí, se deje temporalmente aquí en Colombia y después llegue otro medio de transporte y se la lleva hacia ese tercer país vía aérea o vía marítima, es denominado el proceso de transbordo. Entonces, la misma figura que les indiqué,
que corresponde a cambiar de medios de transporte y recoger la mercancía para llevársela a un tercer país, aplica para los dos modos, tanto aéreo y marítimo. Aquí hay que tener una condición eh, citada a nivel de la norma que la autoridad aduanera en la expedición del decreto 1165 les ha dado unas condiciones específicas para permanencia de esa mercancía aquí en Colombia. Es decir, un transbordo no puede llegar y quedarse aquí eternamente, sino que tiene que cumplir unos términos mínimos. Entonces, dentro de estos transbordos están dos condiciones específicas denominados, uno que es transbordo directo, que ese transbordo directo es para que la mercancía llegue y 5 días como máximo después de que llegue sea cargada al siguiente medio de transporte que se la lleva con destino a su tercer país. Entonces, citemos el ejemplo. La mercancía llegó el día 15 de mayo a Colombia. Y el transportador es el que conoce su ruta comercial y el que conoce su logística y es el que tiene que informarle a la autoridad aduanera diciéndole, señores Dian, yo voy a llegar a Colombia y esa mercancía que va en transbordo me voy a quedar 5 días allá y ahí la reembarco y me la llevo para Argentina. Entonces, bajo esa condición, el transportador que está trayendo la mercancía es el que va a encargarse de informar precisamente cuánto va a quedar esa mercancía aquí. Entonces tenemos ese modo de transbordo que se llama transbordo directo. Hay otro que se llama transbordo indirecto, que le da un poco más de tiempo de permanencia en Colombia. Entonces, ese transbordo también lo informa el transportador y dice, por rutas comerciales, rutas de atraque de los buques que me van a recoger esa mercancía que descargué en Buenaventura y la voy a entregar finalmente en Argentina, pero la segunda ruta que viene a recogerme en Buenaventura viene hasta dentro de 20 días o viene dentro de un mes aquí a Colombia a recoger eso. Entonces, por eso se le denomina transbordo indirecto, porque la autoridad aduanera le da como máximo 2 meses de permanencia de esa mercancía aquí en Colombia para que la descargue, espere que llegue ese buque que recoge la mercancía para llevársela para Argentina, sobre el caso que estamos citando. Entonces tenemos que tener esa condición así a nivel global de los dos tipos de transbordo que pueden surgirse y también información a nivel general que recordemos que Colombia, por ser precisamente ese lugar estratégico para las operaciones de Sudamérica, tanto Buenaventura como Cartagena, siendo Cartagena el primer puerto de transbordos más grande en Sudamérica, que mueve alrededor de unos 80.000 operaciones de transbordo mensuales. Entonces, ese uno de los hubs que denominan precisamente los otros países para que reciban las operaciones y las puedan trasladar hacia los distintos países aquí en Sudamérica.